Pues damos un cordial saludo a todos mis hermanos aquí presentes y a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la red. Reciban un cordial saludo. Y antes de empezar, pues tenemos una grata noticia para aquellos que conocen o por lo menos han oído hablar de Efraín, que él es el encargado de toda la parte técnica, pues se está estrenando como papá. El viernes anterior nació Enoch, entonces pues han de saber que esta es su primera grabación como papá. Gloria a Dios. Felicidades, Efraín. Felicidades a Laura. Laura es su esposa y ella está pues obviamente guardando reposo. Gloria a Dios. Y a Enoch, que viene recién desempacado desde la preexistencia. Si nos pudiera hablar, nos contaría cosas maravillosas. Bueno, el tema que hoy tenemos para compartir con todos ustedes, yo lo denomino yo lo llamo la prueba. Amén. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este tema. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Pedimos que sea tu dirección, que sea ese trazado a través de ti, mi Dios bendito, para que podamos exponer con sabiduría, con prudencia, Señor, el tema que hoy habremos de exponer. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios bendito, y agradecemos la oportunidad de poder estar aquí compartiendo de tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a la primera lámina. Y en esta primera lámina vamos a leer una serie de versículos que todos están en el Antiguo Testamento. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, fíjense, el tema, como les dije hace unos minutos atrás, se llama la prueba. Y bueno, aquí estamos viendo un claro ejemplo cuando dice que Dios probó a Abraham. Pero vean de qué manera lo probó, pidiéndole que le ofreciera en holocausto ¿a quién? A su hijo. Obviamente que nosotros entendemos, cuando hablamos de la prueba o una prueba, se prueba algo para saber si verdaderamente es lo que debe de ser, si funciona tal cual como está pensado o si para detectar algunas fallas o algunas inconsistencias. Podemos hablar de cosas materiales, podemos hablar de cosas espirituales, de cosas del alma en cuanto a las personas. Pero lo que sí es cierto, Dios prueba y sobre todo prueba a sus hijos. Ajá. Ahora, Éxodo 15:25. Entonces él clamó al Señor y el Señor les mostró un árbol y él lo echó en las aguas. Estamos hablando aquí de Moisés. Y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Entonces estamos viendo que en este pasaje Dios pone a prueba ¿a quién? Pues en este caso estamos hablando de toda la congregación que salió de Egipto. Dios los pone a prueba porque versículos atrás ya estaban mostrando descontento, ya estaban mostrando desagrado, ya estaban extrañando la salida de lo que tenían en Egipto. Entonces al final dijo, bueno, aquí voy a poner ordenanzas, voy a poner estatutos y los voy a poner a prueba. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces,
Si ustedes se están percatando, si ustedes se están dando cuenta, pues en este caso, la prueba que Dios les está poniendo es para saber si ellos andan ¿qué? En su ley o no andan en su ley. Si siguen sus caminos, si siguen sus ordenanzas, si siguen sus estatutos. Y lo curioso es que los prueba a través del pan del cielo que baja. Fíjese qué curioso. Ajá. Porque dice aquí que él hizo llover pan del cielo. Pues ese pan del cielo, aunque era una bendición, también servía ¿para qué? Para ponerlos a prueba. Éxodo 20:20. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba. Estamos hablando cuando Dios le dijo al pueblo de que se iba a mostrar ahí en el monte, en el Sinaí. Entonces, pues obviamente llegó en una nube, en una oscuridad, en unos relámpagos muy fuerte. La gente estaba atemorizada y Moisés les dice, no tengan miedo. Al final Dios viene ¿para qué? Para ponerlos a prueba. Entonces, en teoría, según lo que está el versículo, no debiéramos de tener miedo de las pruebas que nos pone ¿quién? Dios. Porque obviamente si Dios nos pone pruebas, pues es para beneficio de nosotros, aunque en apariencia fueran duras o difíciles. Ok, dice, Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Entonces, si Dios te pone prueba, pues en ocasiones las pruebas es para que no sigas cometiendo pecado. Entonces, es buena la prueba, es benéfica la prueba, tiene una bendición la prueba, aunque sea dura. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón y si guardarías o no sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo se llevó de prueba el pueblo de Israel? 40 años. 40 años. Y aquí habla, para humillarte y para probarte. Y para ver qué hay dentro de tu corazón. Entonces, pues obviamente es una bendición la prueba, porque en ocasiones dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que Dios pesa los corazones. Entonces, para saber cómo anda mi corazón y bajo qué condiciones espirituales o morales, pues Dios me tiene que probar. Jueces 2:20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Al final, cuando llegaron a conquistar la tierra prometida, Dios dejó en específico ciertos pueblos, ciertas naciones que no fueron posibles de conquistar, pero eran simplemente para siempre estar manteniendo en prueba ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ok, esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento. Vamos a ver en esta situación si la condición en el Nuevo Testamento cambió. Y quedó igual. La prueba sigue. Porque uno pensaría que a lo mejor a través del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, como que bajarían la situación, pero no. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Pues también con este fin os escribí, Pablo, para ponerlos a prueba, a ver si sois obedientes en todo. Entonces, obviamente que Pablo, delegado y respaldado por Dios, tiene todo el derecho y todo el respaldo de Dios de poner a prueba ¿a quién? Pues a su pueblo, a sus ovejas, a quienes le siguen. Dice, les escribo para ponerlos a prueba a ver si sois obedientes. Entonces, la prueba también es para saber cuánto hay en nosotros de qué, de obediencia o de rebeldía. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo normal, que lo cotidiano en nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, es que siempre estemos en prueba. Dice, no te sorprendas como que, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho, Señor? ¿En qué te fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me está llegando la prueba? Pues, si estuvieras en el tiempo de Pedro, Pedro te vuelve a recitar esto. No te sorprendas como que algo extraño estuviera llegando a tu vida. Es el trato cotidiano de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú siempre estés de alguna manera en ese sentir de hacer lo correcto y lo recto delante de Dios en cuanto a obediencia, en cuanto a actitud, en cuanto a comportamiento, en cuanto a tu vida espiritual. Por eso tienes que estar siempre, ¿qué? En constante y absoluta prueba. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esto es para más maduros. Poneos a prueba. Ahora, ¿quiénes son los que se van a poner a prueba? Tú mismo. Ya no es Dios. Ya no es el ministro. Ahora es tú. Tú mismo. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Ahí, ¿qué querrá decir el no pasar la prueba? Que entonces Cristo no está con nosotros. Cristo no me está respaldando. Cristo no me está apoyando. Cristo no me está bendiciendo. Fíjense. ¿Y por qué digo que esto es para maduros? Porque obviamente si a nosotros nos van a dar la comisión de examinarnos a nosotros mismos, seguramente la gran mayoría de nosotros vamos a ser laxos, vamos a ser amables, vamos a ser llenos de misericordia. Nuestros niveles de aprobación en cuanto al examen que nosotros nos hagamos, un autoexamen, pues va a ser muy, muy, muy amable. Pero un hermano maduro, un hermano en Cristo que ha caminado y que sabe, entonces él se va a exigir en la prueba que se va a imponer, en el examen que se va a hacer. Amén. Ok. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor y en revelación de Jesucristo. Y si el oro es probado en fuego, pues la fe tiene que ser probada en fuego. Y cuando entramos en el fuego de la prueba, mi hermano, no estamos hablando de pruebas pequeñas. No estamos hablando de pruebas sencillas. Estamos hablando de pruebas fuertes, grandes, fuego. Amén. Y bueno, y para que no te enojes, o para que no te entristezcas, tu actitud ante la prueba, ¿cuál debe de ser? Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su efecto, resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud ante la prueba? ¿Y por qué normalmente la gran mayoría de los cristianos cuando tienen pruebas están llori y llori, chille y chille, lamente y queje y queje? Y digo estamos, no me excluyo, porque ¿a quién le gusta la prueba? Y luego si es una prueba de fuego, bueno, pues dice, ahí está la recomendación de Santiago, debes de tener una actitud de ¿qué? De gozo, debes de tener una actitud de alegría, porque al final el resultado de la prueba va a ser para que tú seas perfecto, para que seas completo, para que no te falte nada.
O sea, hay un final agradable. Vas a ser perfecto, vas a caminar en completitud, vas a tener paciencia, vas a crecer en madurez. Entonces, gózate en la prueba, aunque sea sobremanera fuerte. Y aunque sea demasiado larga. Como puede ser un mes, si bien te va, o pueden ser años. ¿Cuántos quieren prueba de Dios? Pues ahora sí, aquí no hay opción. Aquí no hay opción, no es de que quieras o no quieras, es de que si Dios decide que necesitas una prueba, te la va a poner. Te guste o no te guste, hagas berrinche o no hagas berrinche, Dios te va a poner la prueba. Amén. Ok. ¿Hay alguna compensación por pasar la prueba? Sí, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, al final, el que perseveró y pasó la prueba, simplemente ¿qué le dan? La corona de la vida. Pero en este momento, hasta que te den la corona de la vida, ¿qué crees? Van a venir diversas, muchas, multitud de pruebas. Bueno, si ustedes se están dando cuenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la cuestión de que Dios prueba a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, a los ministros, a la familia, a la persona, no cambia. Dios sigue probando a su pueblo, Dios sigue probando a sus hijos, porque Él quiere que sean completos, que sean perfectos, que caminen en integridad, que caminen en madurez, que caminen en amor, que caminen, pero pues obviamente porque al final la prueba evidencia que las cosas que están mal. Y una vez que salen las cosas que están mal, que brota lo que está mal, entonces ya tenemos manera de atacar eso que está mal, porque eso salió a raíz de ¿qué? De la prueba. Y una vez que brota lo malo, pues entonces ya tenemos manera de ¿qué? De trabajar lo que está malo y pulirlo. Pero si no hay prueba, pues ¿cómo se evidencia lo que tengo dentro de mi corazón? ¿Cómo se evidencia mi rebeldía, mi desobediencia, mi desagradecimiento, mi enojo, mi molestia? ¿Cómo? Debe ser a través de ¿qué? De la prueba. ¿Están listos para la prueba? Porque aquí viene una prueba muy grande. Demasiado grande. Y pareciera ser que muchos la están reprobando. Amén. Bueno, mira. Job tenía bien entendido esto. Él sí lo tenía bien afianzado en su corazón. Y mire que ahora podemos decir que uno de los campeones de la fe y en cuanto a las pruebas, Job. ¿Te acuerdas de la sarna maligna? ¿Te acuerdas de que perdió propiedades, perdió sus animales, perdió su familia, sus hijos? Y fue en cuestión de instantes, uno detrás de otro iban llegando los mensajeros anunciando toda la desgracia. Y al final Job se mantuvo íntegro y Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. A pesar de que estaba ahí la opresión de su esposa, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, pero al final Job se mantuvo íntegro, salvo cuando llegaron los tres buenos amigos, y muy entrecomillado, porque a partir del contacto con los tres amigos fue cuando empezó, maldigo el día en que nací, y etcétera, y que soy un abortivo. O sea, amigos así. Bueno, después hablaremos de esos amigos. Pero cambió de actitud. Antes de estaba en una fortaleza tremenda, fuerte, y bendigo a Dios y desnudo vine, desnudo me voy, y Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Dios bendito, etcétera, etcétera. Entonces, ve lo que dice en una de sus reflexiones. Job 7:17-18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? Para que lo examines cada mañana
y a cada momento lo pongas a prueba. Para que lo examines cada mañana y a cada momento, a cada instante lo pongas a prueba. Entonces, pastor, ¿cuándo se va a desaparecer la prueba? ¿Cuándo? Nunca. Ni cuando llegues al cielo, no, porque allá te van a seguir probando. Porque tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto en plena madurez. Entonces, la prueba no termina, porque son pulimientos de parte de Dios, porque Él va forjando en ti un cristiano, un hijo maduro, pleno. Y aquí entramos en una etapa y cuando estemos allá vamos a entrar en otra. Ok. Pero vamos a entrar a una prueba que muchos están... tengo que ser muy prudente con lo que digo. A lo mejor prefieren al estilo de Job, a lo mejor prefieren una sarna maligna. Tal vez preferirían, como le pasó a Job, que perdieron todas sus posesiones, sus familiares, que tal vez la prueba que te voy a hablar ahorita. Hay un número que se relaciona con la prueba. Y cuando te diga el número, a lo mejor algunos se van a poner... Es preferible una sarna maligna, o perder la familia, o caer bajo una enfermedad terrible. ¿Qué número se relaciona con la prueba? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas por lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, esta iglesia, Esmirna, va a ser probada. ¿Por cuánto tiempo? 10 días. Daniel 1:12. ¿Te acuerdas que Daniel no quería comer de la comida del rey? Ve lo que dijo Daniel. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y el versículo 14 dice, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. ¿Qué número se está relacionando con la prueba? El 10. Números 14:22. Ciertamente, aquí está hablando Dios, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué número se relaciona con la prueba? En el Antiguo Testamento hay prueba, lo vimos. En el Nuevo Testamento hay prueba, lo vimos. Y bueno, y un versículo que a muchos últimamente pues les causa prueba, les causa aflicción. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba. En esto dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré para vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Traed el diezmo, el número 10, y ponedme a prueba. Pastor, ¿qué quiere decir? Que el diezmo es una prueba. Es un examen para ver qué hay en la persona
para ver qué hay en su corazón, para ver si hay obediencia, para ver si hay llenura, para a ver qué se evidencia. Es una prueba. Prefiero la sarna maligna. Mi hermano, mira, yo lo sé, amo a mis hermanos que me están escuchando. Seguramente después de esto me va a llover. Pero a eso estamos expuestos nosotros. Pero tú tienes que entender de parte de Dios qué significa esto. Pero espérame. Te puse ahí para que veas que esto es cierto, que el número 10 se relaciona con la prueba. Te voy a leer el versículo últimamente muy apabullado, Malaquías 3:10, pero te voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y te voy a leer primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 10. 3:10, 3:10, 3:10. 3:10, lo acabamos de leer. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. Y primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 10 dice, con respecto de los diáconos, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Qué implicará el número 10? Prueba. Para saber si soy obediente o desobediente. Para ver si tengo imperfección o problemas espirituales. Para ver en qué condición anda en mi alma. Y te acabo de comprobar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siguió ¿qué? La prueba. Entonces en el Nuevo Testamento tiene que seguir también el diezmo. Igual, no hay manera de zafarse. Ay, pastor, le va a llover, le va a llover. Pero espérame. Te voy a enseñar el Malaquías capítulo 3, versículo 10, pero del Nuevo Testamento. ¿Quién es Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, pónganme a prueba y ponedme a prueba y os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, etc. Este es Malaquías 3:10. Te voy a enseñar el Malaquías 3:10 del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede haber Malaquías 3:10 en el Nuevo Testamento? Sí, sí lo hay. Mira, ahí está el versículo. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo, que derramaré y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y el versículo 11. Y por vosotros reprendé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el dar el diezmo o el pasar la prueba del diezmo, hay 4 beneficios. Muy claros, ahí están. Primer beneficio, ¿cuál es? Hay alimento. Haya alimento en mi casa. Entonces, cuando uno cumple la prueba, en este caso, y la pasa, va a haber una consecuencia buena. Va a empezar a haber ¿qué? Alimento. Segunda, se van a abrir las ventanas de los cielos. Y hoy, y la iglesia, pues, ¿a quién no le gustaría que se abrieran las ventanas de los cielos? ¿A quién no le gustaría que hubiera alimento? Bueno.
y se derrama bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Y se reprende al devorador. ¿Cuántos quieren reprender al devorador? Y si quitamos este versículo, es que eso nomás es del Antiguo Testamento. Imagínate todo lo que te pierdes en el Nuevo Testamento. Pero bueno, espérame. Pastor, ¿pero por qué usted dijo que me iba a enseñar el Malaquías 3:10 del Nuevo Testamento? Sí, te lo voy a enseñar. Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, o al desierto. Y por 40 días, siendo tomado por el diablo, no comió nada, y durante esos días pasados, en los cuales tuvo hambre. Bueno, ¿cuál es el Malaquías 3:10 del Nuevo Testamento? ¿O cuál es el pasaje? Es cuando Cristo Jesús es bautizado en el Jordán. ¿Por qué? Traed los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. ¿Y se abrirán qué? Las ventanas de los cielos. ¿Qué ocurrió en el río Jordán? Se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Hay alimento en mi casa. ¿Y quién es el pan de vida? Jesucristo. ¿Quién es el alimento de vida? Jesucristo. Juan 6, versículo 50 dice: Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces, se abren los cielos y hay ¿qué? Alimento en mi casa. ¿Y quién es el alimento hoy para nosotros? Es Cristo, el pan de vida. Y dice: y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Y cuál es la bendición que se derramó en el río Jordán? Cuando desciende el Espíritu Santo, porque Isaías 44:3 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces, ¿cuál es la bendición que se derramó abundantemente en el río Jordán? Cuando descendió ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjate. ¿Hay alimento? Sí. ¿Se abren los cielos? Sí. ¿Se derrama bendición? ¿Y dónde se reprende al devorador? Inmediatamente después de el río Jordán, Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo dice Lucas capítulo 4, versículo 1, y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí tuvo un encontronazo de 40 días. ¿Con quién? Con el diablo. Y entonces, ¿dónde lo reprendió? En el desierto. Sí, está Malaquías 3:10 en el Nuevo Testamento. No, pero es que no lo dice textual. Los que andan en el Espíritu buscan las cosas del Espíritu y las entenderán en el Espíritu. Hay alimento en mi casa. Jesús es el pan de vida. Se abren las ventanas y se abrían las ventanas de los cielos y se abrieron los cielos. Se derramará bendición hasta que sobreabunde, y descendió el Espíritu Santo y se derramó. Y se reprende al devorador, y Jesucristo reprendió al devorador. Bueno, para mí está clarito. Entonces, pero quiero hacerte notar algo. Mira, es que lo que pasó en el río Jordán no es cualquier cosa. Lo que pasó en el río Jordán es algo muy, muy especial. ¿Por qué?
Ciertamente el suceso del río Jordán es la interpretación de Malaquías 3:10. Pero fíjate lo que voy a decir. Es la interpretación invertida. Ya vamos a empezar, pastor. Sí. No lo entiendo. Dame chance de explicar. Cuando yo leo Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, traed el diezmo al alfolí. O sea, el diezmo es símbolo de prueba. Pasa la prueba y ponle en el alfolí. Ok. La consecuencia de traer el diezmo, ¿cuál es? Hay alimento, se abren las ventanas, se derrama bendición y se reprende al devorador. Si en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, no se trae el diezmo, no hay alimento, no se abren los cielos, no se derrama bendición y no se reprende al devorador. Malaquías 3:10 es muy enfático, muy específico. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento, se abren los cielos, etcétera, etcétera. Si no hay el diezmo, si no se pasa esa prueba, no ocurre nada. Qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Que es al revés. ¿Cómo que es al revés? Sí. Cuando Jesucristo fue a bautizarse en el río Jordán, ¿qué es lo que ocurrió? Jesucristo, el pan de vida, ya está el alimento. Se abren los cielos, se abrieron los cielos. Se derramó bendición, se derramó bendición. Y hasta después, fue cuando el Espíritu tomó a Jesucristo y lo llevó al desierto para hacer ¿qué? Tentado. Te lo explico. O probado. Examinado. En el Antiguo Testamento, primero das el diezmo y después viene ¿qué? Y la consecuencia del diezmo o de la prueba es ¿qué? Que se derrama la bendición. En el Nuevo Testamento es al revés. Primero te abro los cielos. Primero te doy la bendición. Primero te reprendo al devorador y hasta después de eso viene la prueba. ¿Cómo? Sí. Porque en el río Jordán ya está el pan. ¿Hubo algo para que provocara la venida del pan llamado Jesucristo? No, simplemente fue amor y misericordia de Dios que quiso bajar el pan del cielo para darle un alimento ¿a quién? A todo aquel que quisiera y tuviera hambre. No hubo un diezmo, no hubo algo que provocara eso. Simplemente en el amor de Dios dijo, ahí está el pan. Dios abre los cielos y los abrió. Y hubo algo que provocara la apertura de los cielos en cuanto a algún esfuerzo de nosotros de haber pasado una prueba. Nada, simplemente Dios, si ya dio el pan, dice, pues ahora de paso abro los cielos. Y de pasadita baja el Espíritu Santo y que se derrame. Y ya después vendrá la prueba en el desierto. Pero aun cuando estés en la prueba en el desierto, voy a reprender al devorador. Entonces, en el antiguo, Malaquías 3:10, primero es el diezmo, la prueba, y después viene la bendición. Y en el Nuevo Testamento, en la bendición del río Jordán, primero es la bendición, se abren los cielos, primero es el pan, y hasta después viene ¿qué? La prueba. Pastor, a mí usted compruébemelo, con todo gusto. Con todo gusto. No sé si captaste. Cambió radicalmente. Dios te bendice. Dios te abre los cielos. Dios te da el pan. Dios reprende al devorador. Y no te pone en prueba, sino hasta después. ¿Por qué? Porque primero te bendigo, primero te respaldo, primero te doy, y primero estás lleno, estás fortalecido, estás bendecido, y después cuando venga la prueba, pues ya estás ¿qué?
Ya estás bendecido, ya estás fortalecido, ya estás lleno, ya estás metido con Dios, ya tienes convicción, ya tienes capacidad de reprender al devorador. Pero por eso primero Dios te bendice, para que no tengas pretexto de ¿qué? De no pasar la prueba. Gloria a Dios. No. Compruébemelo, con todo gusto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahí están. Cielos abiertos. Ahí están, cielos abiertos. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, en este momento, ¿qué hay en el cielo? Una puerta abierta, una ventana abierta, un acceso a la presencia de Dios. Ya está abierto, ya está ahí. ¿Y es para que qué? Para que lo pases, para que escapes, para que lo uses. Si te pongo una puerta abierta no es para que no entres. Es para que qué. Es una invitación. Entra, pasa, está abierto. Cuando llegan tus invitados a tu casa y está normalmente, ¿qué tienes ahí en la puerta al interior? ¿La pones abierta para que qué? Para que entren. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. Entonces, primero es la bendición, primero se abren los cielos y después viene ¿qué? La prueba. Imagínate que invirtiéramos el pasaje. Primero viene la prueba, la pasas porque la pasas y dependiendo si la pasas, te abro la puerta. Es regresarse ¿a dónde? A Malaquías 3:10. Qué bendito Dios, qué bendito Dios. No, mira, primero te abro la puerta, ahí está. Ahora simplemente, ¿qué tienes que hacer? Pásala. ¿Tienes poco poder? ¿Has guardado mi palabra? ¿No has negado mi nombre? Ahí está la puerta abierta. Y después va a venir ¿qué? La prueba sobre el mundo entero. ¿Te das cuenta cómo es primero la bendición y después la prueba? Marcos capítulo 6, versículo 41. Decía Malaquías 3:10. Y haya alimento en mi casa. Trae el diezmo y haya alimento en mi casa. Fíjate lo que ocurrió aquí. Marcos 6:41. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran y también repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi pueblo. ¿Hubo alguna situación para generarse esta multiplicación de alimento? Nada. Simplemente Jesucristo estaba inquieto, preocupado. Dice, vienen de lejos, se van a tener que regresar. A ver qué traen. 5 panes, 2 peces. Pues ahí va. Multiplíquense. Y todos comieron. Pero ve lo que dice el 6:45. Ya estaban saciados, llenos, chapeteados. Pan del cielo milagroso que bajó y que se multiplicó. Yo creo que haber sido un pan energético, algo muy especial, porque yo no creo que Jesucristo iba a multiplicar panes duros y mohosos o corrientitos. No, era harina integral celeste. Oye, no cualquier cosa. Pero ve lo que dice, lo que pasó inmediatamente después de ese alimento milagroso. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. ¿Qué hizo con sus discípulos? La palabra hizo es anancaso, en griego, ahí está, que es forzar, que es obligar, que es a fuerza, no es opción. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús?
Los obligó, los forzó. Y si los obligó o los forzó es porque no querían subirse. Porque tú no obligas a una persona cuando la persona es ¿qué? Obediente. Ah. ¿Qué dijo Pablo? Os escribo a vosotros para probaros y a ver si sois obedientes. ¿Y estos mostraron obediencia inmediata? No. Porque los obligó. Ahí está, Anancaso. Los forzó, los obligó, se tuvo que oponer a decirle, vamos, a la barca. No es opción. No, que Jesús, que mira, que está bien bueno aquí los panes y los peces. No, vámonos a la barca. Que no, que... No sé en qué manera está obligado. No sé si sacó el cinturón, la sandalia. No sé cómo le hizo Jesucristo, pero lo subió. ¿Qué crees que pasó? Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Entonces Jesucristo estaba ¿en dónde? En tierra, en un monte, orando, en comunión, en devoción con Dios, algo bonito. Y mientras los discípulos reme y reme, fatigue y fatigue. Dice 6:48. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, en los versículos, en los pasajes alternos de los otros evangelios, dice que ellos entraron por ahí de la primera vigilia y ellos estaban remando por ahí de la cuarta vigilia. O sea que por lo menos tranquilamente ya llevaban cerca de, será 3 por 4, 3 por 3, 9, de 9 horas a más. Entonces obviamente ya estaban cansados, estaban fatigados. Pero mira lo que dice el 6:48. Es impresionante lo que dice el 6:40. Yo me quedo así como que... Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. ¿Y qué dice? Y quería pasarles de largo. No iba a ¿qué? No iba a ayudarlos. No era la intención de Jesucristo ayudarlos. Pastor, pero ¿cómo puede ser? Si ya llevan la primera vigilia, la segunda, la tercera, ya están en la cuarta, ya están cansados, ya están fatigados, ya los vientos son contrarios, los pobrecitos ya están que no dan una. Jesucristo dijo, los veo en la otra orilla. No era la intención de Jesús ¿qué? Ayudarlos. No era la intención de Jesús ayudarlos. Qué malo es nuestro Señor Jesucristo. Cómo los hace sufrir. Pobrecitos. Qué Dios tan desconsiderado tenemos. Qué Jesús tan mala onda, dirían los chavos, ¿no? ¿Cómo que pasarlos de largo? ¿Por qué quería pasarlos de largo? Porque los estaba poniendo a prueba. Y todavía imagínate la escena. Los vientos huracanados. Cansados en la noche. Y de repente ven estos un fantasma. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Qué malo es nuestro Dios. Pastor, ¿existen los fantasmas? Claro que existen. Algún día daremos un tema. Pero, ya cansados, fatigados, ya en la noche todavía ven un fantasma. Yo no sé si el fantasma llegó así. No sé si llegó así. El chiste es que se espantaron. Se quería pasar de largo. Ya de plano, fueron tal los gritos de desaforo, de terror, de espanto, de que... No teman, hijos míos, soy yo, ni aguantan nada ustedes. ¿No les dije que los iba a ver a la otra orilla? Y ni modo,
Se subió a la barca y calmó los vientos. ¿Y si Jesucristo te dijera, sube a la barca? ¿Cuál barca, pastor? No, ninguna, tú no te preocupes. Ya estás cansado, ya estás fatigado, ya estás dando gritos de terror y de angustia, ya estás que estás tirando la toalla y que no puedes, ya estás a punto de zozobrar. Y todavía a tu alrededor sientes presencias raras fantasmas ahí. ¿Y de dónde venían? Haya alimento en mi casa. Venían de la bendición. Por eso te digo que en el Nuevo Testamento Dios cambió. Primero te bendigo, primero te doy alimento, primero te doy capacidad. ¿Qué tal que hubieran llegado todos desnutridos sin comer y tantas horas navegando ahí? No, hombre, a la primera hora ya estuvieran. No, les dio buen alimento, les dio comida celestial, les dio pan celestial, peces celestiales y buena fuerza. ¿Para qué? Para que aguantaran la prueba que venía. Por eso los obligó. Pastor, pero es que la prueba... Entonces, Dios nos puede probar a nosotros, sí, si quiere, pero no te preocupes. Te va a preparar. Te abre las ventanas de los cielos, te da el alimento que tú necesitas, te derrama bendición y reprende al devorador. Y después, prepárate, chiquito. Prepárate. Porque viene ¿qué? La prueba. Viene el diezmo. Viene el diezmo. Si te sigues enojando, no vas a salir de la barca. No vas a salir de la barca. Y te van a dejar ahí hasta que apacigües tu espíritu. ¿Qué quiere decir, pastor? Nada. Sigamos. No, usted nos está inventando. Espérame. La anterior fue la alimentación de los 5,000. Te voy a enseñar la alimentación de los 4,000. Hay alimento en mi casa. Otra vez. Todos comieron, Marcos 8:8. Y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, aquí ya no dice que los haya obligado. Ya habían aprendido. Ya habían aprendido. Porque dice, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, o sea, los discípulos ya estaban ¿en dónde? Ya estaban arriba en la barca. Ya no hubo necesidad de obligarlos. ¿Te das cuenta? Qué bendita palabra, esto es precioso. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de ¿qué? Dalmanauta. Y los fariseos exigen una señal. Bueno, ¿por qué me llama la atención? Pasó la multiplicación de los 4,000. Digo, la multiplicación de los... aquí tenían unos cuantos, creo que 7 panes, si mal no me recuerdo, unos cuantos peces. Se multiplicó, alcanzaron para 4,000. Ya ellos estaban muy tranquilos ahí, en la barca. Dice, le han de haber dicho a Jesús, no la vuelves a hacer. No la vuelves. No se preocupen, hijos míos. Mis amados, ahora nos vamos a la región de Dalmanauta. Tea o antorchen que arde lento. Dalmanauta. Antorcha o té encendida, pero que arde lentamente. Pastor, ¿qué quiere decir? Que el fuego de la prueba, ¿qué? Sigue. No es que ahora va a ser ¿qué?
Más suavecito, no te preocupes. Ya pasaste un periodo de crisis en la barca anterior. Este viajecito va a estar movidón, pero no tanto como el de allá. Aquí yo estoy con ustedes. Amén. Pero mira, inmediatamente cuando llegaron a Dalmanauta, dice 8:11, y entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Señor, tú abusas porque eres Dios, porque tú eres Jesús. Y cuando quieres y como quieres nos pones a prueba y nos traes, pero no se preocupen, también a mí me ponen a prueba. También a mí me ponen en condición extrema. Y la máxima prueba que yo viví fue en la cruz del Calvario. Y la pasé por ti. Y derramé mi sangre. Y ofrendé mi cuerpo para darte el perdón de pecados y la vida eterna. Y ahora tú tienes toda la bendición del cielo. Ahora tú tienes las ventanas de los cielos abiertas. Ahora tú tienes el bendito Espíritu Santo que se derrama, te guía y te aconseja todos los días. Y ahora tienes la autoridad para aullar contra serpientes y escorpiones y reprender al devorador. Ya te bendije con toda bendición espiritual. Entonces, ya estás fortalecido para todo lo que venga. Así es, amén. Para que me des tu diezmo. La prueba que te voy a poner. Y la vas a poder pasar. Así es. Y vas a ser un triunfador y un vencedor. Gloria a Dios. Y ya no te va a costar trabajo el pasar esa prueba y dar lo que yo te pida. Porque tú ya fuiste bendecido en todo. Sí, amén. Mi hermano, acuérdate cuando te entregaste a Cristo. ¿No cambió tu vida? ¿No cambió radicalmente tu vida? A lo mejor te las vivías en las cantinas. A lo mejor estabas amargado y resentido con la vida. A lo mejor tenías una enfermedad terrible. Y vino Cristo Jesús y cambió tu vida, te dio sanidad de tu alma, te dio sanidad de corazón, cambió tu entorno, cambió tu vida. Mi hermano, si eso no te pasó cuando tú llegaste a Cristo, entonces verdaderamente no entregaste tu vida a Cristo. Pero los que llegamos a Cristo fue un cambio radical. Dios nos empezó a bendecir, Dios nos empezó a levantar, Dios empezó a transformar nuestra vida, nuestra carácter, nuestra forma de ser, y empezamos a vivir cosas tremendas, preciosas y maravillosas. En ese momento se abrieron las ventanas de los cielos, descendió el Espíritu Santo, que es el consolador que día con día nos acompaña, y teníamos autoridad sobre los espíritus inmundos y un montón de cosas. Entonces ahora, ¿por qué te extrañas cuando Dios te pone a prueba? Ya tienes la capacidad de enfrentar ¿qué? La prueba, porque antes Dios ya te bendijo. Ahora sí tienes la posibilidad de dar tu diezmo. Y para que no te enojes, ya no hablo de dinero. Es para que des tu vida diezmada, menguada. Lo que decía Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y tenemos que menguar. Tenemos que ser disminuidos. Tenemos que ser diezmados. Tenemos que pasar la prueba. La prueba nunca se quita. El diezmo nunca se quita. El menguar nunca se quita. Porque entre más menguamos, Cristo va creciendo más en nosotros. Para la gloria del Padre. Dale un aplauso al Señor. Jesucristo te bendiga.